Son las 3 de la madrugada. La habitación está en silencio. Su pareja duerme a su lado. El mundo entero parece estar descansando. Y usted está ahí, con los ojos abiertos, mirando al techo, dándole vueltas a los mismos pensamientos de siempre, intentando no moverse para no despertar a nadie, esperando que el sueño vuelva. Pero el sueño no vuelve. ¿Le suena familiar? Si es así, quiero que sepa algo importante desde el primer momento. No está solo, y no es culpa suya. Y no tiene por qué resignarse a vivir así. Uno de los problemas más silenciados entre las personas mayores es, precisamente, el sueño. O mejor dicho, la falta de él. Porque hay una idea que se ha instalado en nuestra cultura y que yo combato cada vez que puedo. Esa idea de que, a partir de cierta edad, es normal dormir mal. Como si el insomnio fuera un precio inevitable que hay que pagar por envejecer. Y eso es falso, rotundamente falso. Lo que sí es cierto es que el sueño cambia con la edad, que los patrones de descanso se modifican. Que hay factores fisiológicos, emocionales y de estilo de vida que influyen enormemente en cómo dormimos después de los 60. Pero que dormir mal sea inevitable y que no se pueda hacer nada al respecto. Eso no es verdad. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre el sueño. Vamos a entender qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo cuando dormimos y cuando no dormimos. Vamos a ver qué le hace al corazón, al cerebro y al sistema inmune el hecho de dormir mal de forma crónica. Y lo más importante, vamos a repasar, uno por uno, los cambios que usted puede introducir en su vida diaria para recuperar ese descanso que tanto merece. Porque dormir bien no es un lujo, es medicina, de la buena. Para entender por qué dormimos mal, primero hay que entender para qué dormimos. Y esto es algo que mucha gente no sabe bien. Cuando dormimos, el cuerpo no está simplemente apagado. Al contrario, está trabajando intensamente en tareas que son imposibles de realizar mientras estamos despiertos. Durante el sueño, el cerebro consolida los recuerdos del día y los organiza en la memoria a largo plazo. El sistema inmune libera citoquinas, proteínas que combaten infecciones e inflamaciones. Las células se reparan y se regeneran. Las hormonas del crecimiento y de la recuperación tisular se secretan en sus picos más altos. El corazón y los vasos sanguíneos descansan y se recuperan de las exigencias del día. Y el sistema linfático del cerebro, un sistema de limpieza descubierto hace relativamente poco, se activa para eliminar las proteínas tóxicas que se han acumulado durante las horas de vigilia, incluyendo la proteína beta-amiloide que se asocia con el Alzheimer. En pocas palabras, dormir es cuando el cuerpo se arregla a sí mismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese proceso se interrumpe de forma crónica? Las consecuencias son más graves de lo que mucha gente imagina. Y cuando digo graves, lo digo con toda la responsabilidad de mis años de cardiología. En el corazón, la privación crónica de sueño eleva los niveles de cortisol y adrenalina, que mantienen la presión arterial más alta de lo normal durante más horas al día. Estudios publicados en revistas como el European Heart Journal demuestran que las personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen un riesgo un 20% mayor de sufrir un infarto y un 15% mayor de padecer un ictus, comparadas con las que duermen entre 7 y 8 horas. En el cerebro, la falta de sueño crónica acelera el deterioro cognitivo. La memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones se ven afectadas. Y como mencioné antes, la limpieza nocturna de proteínas tóxicas se reduce, lo que a largo plazo aumenta el riesgo de demencia. En el sistema inmune, dormir mal reduce la producción de células NK, los llamados natural killers, que son los linfocitos encargados de destruir células tumorales y virus. Es decir, una persona que duerme mal tiene un sistema de defensa menos eficaz. En el metabolismo, la privación de sueño altera las hormonas del apetito. Sube la grelina, que da hambre, y baja la leptina, que da saciedad. Resultado, las personas que duermen mal tienden a comer más, preferir alimentos más calóricos y tener más dificultad para mantener el peso. Y esto, a su vez, empeora la salud cardiovascular y la glucemia. Y en el estado de ánimo, algo que cualquier persona que haya pasado una mala noche conoce bien: la irritabilidad, la tristeza, la falta de motivación, la sensación de que todo cuesta el doble. Cuando eso se cronifica, el riesgo de depresión y ansiedad se dispara. Ahora bien, ¿por qué el sueño cambia tanto después de los 60? Hay varias razones, y entenderlas ayuda mucho a no frustrarse y a actuar de forma adecuada. La primera es la reducción de melatonina. La melatonina es la hormona que produce nuestra glándula pineal en respuesta a la oscuridad y que le dice al cerebro: es de noche, es hora de dormir. Con la edad, la producción de melatonina disminuye de forma significativa, tanto en cantidad como en la intensidad del pico nocturno. Esto hace que el sueño llegue más tarde, sea más superficial y se interrumpa más fácilmente.
La segunda es el adelanto de fase del ritmo circadiano. El reloj interno del cuerpo, ese reloj biológico que regula cuándo tenemos sueño y cuándo estamos activos, tiende a adelantarse con la edad. Muchas personas mayores sienten sueño muy temprano por la tarde, a las 6, 7 de la tarde, y se despiertan muy temprano por la mañana, a las 4 o 5. Esto no es insomnio en sentido estricto. Es un adelanto del ciclo de sueño-vigilia. La tercera es la reducción del sueño profundo. El sueño tiene diferentes fases, y la más reparadora, la llamada fase de ondas lentas o sueño profundo, disminuye progresivamente con la edad. El resultado es que aunque una persona mayor pase 8 horas en cama, la cantidad de sueño realmente restaurador puede ser mucho menor que la de una persona joven que duerme 6 horas. La cuarta es la mayor facilidad para ser despertado. Con la edad, el umbral de despertar se reduce, es decir, hace falta menos estímulo externo para salir del sueño. Un ruido leve, un cambio de temperatura, la necesidad de ir al baño, todo interrumpe el sueño con más facilidad. La quinta, y muy importante, son los problemas de salud asociados. El dolor crónico, articular, muscular, neuropático, interfiere directamente con el sueño. La apnea del sueño, ese trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche, es mucho más frecuente en personas mayores y destruye la calidad del sueño de forma brutal. La nicturia, necesidad de levantarse al baño varias veces por la noche, muy común en hombres con próstata y en personas con insuficiencia venosa, fragmenta el sueño de forma significativa. Y la sexta, de la que hablaremos en profundidad más adelante, es la dimensión emocional, la ansiedad, las preocupaciones, el duelo, la soledad. Todas esas cargas que el corazón lleva y que no le dejan descansar a la cabeza. ¿Ve usted cuántos factores hay en juego y cuántos de ellos se pueden mejorar con los cambios adecuados? Bien, pasemos ahora a la parte práctica, porque de nada sirve entender el problema si no tenemos herramientas para actuar. Empecemos por la alimentación, porque hay una conexión entre lo que comemos y cómo dormimos que mucha gente desconoce por completo. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo y necesita obtener de la dieta, que es el precursor directo de la serotonina y de la melatonina. En otras palabras, sin triptófano suficiente en la dieta, el cerebro no puede fabricar la melatonina necesaria para dormir bien. ¿Y en qué alimentos abunda el triptófano? Aquí viene la buena noticia para nuestra cocina mediterránea. En el pavo y el pollo, en los huevos, en los lácteos, especialmente la leche caliente y el queso fresco, en los pescados como el atún y el salmón, en los frutos secos, sobre todo las nueces y los pistachos, en las legumbres, en el plátano y en los dátiles. La infusión de hibisco, de la que ya hablamos en el video del colesterol, también tiene un efecto modesto pero real sobre la relajación del sistema nervioso y favorece la conciliación del sueño. La manzanilla, la valeriana, la pasiflora y la melisa son infusiones con evidencia científica moderada sobre la reducción de la ansiedad y la mejora de la calidad del sueño. Son seguras para la gran mayoría de las personas y pueden ser un ritual nocturno muy positivo. Pero tan importante como lo que se come es cuándo y cómo se come. La cena es un factor crítico para el sueño que muchos no consideran. Una cena muy copiosa, muy grasa o muy rica en proteínas de digestión lenta obliga al sistema digestivo a trabajar intensamente durante las primeras horas de sueño, lo que eleva la temperatura corporal y dificulta la entrada en las fases profundas del sueño. Lo ideal es cenar al menos 2 horas antes de acostarse y que la cena sea ligera y fácil de digerir. Excelentes opciones de cena para dormir bien. Una sopa de verduras, un trozo de pescado blanco a la plancha con verduras al vapor, una tortilla francesa con espinacas, un yogur natural con un puñado de nueces, o una crema de calabaza. Todas son digestivas, aportan nutrientes relajantes y no sobrecargan el sistema digestivo. Lo que conviene evitar en las horas previas al sueño: el café y el té con teína después de las 3 de la tarde. La cafeína tiene una vida media de 5 a 7 horas en el cuerpo, lo que significa que un café tomado a las 5 de la tarde sigue activo en su sistema a las 10 de la noche. El alcohol es otro gran ladrón del sueño. Aunque inicialmente produce somnolencia, fragmenta el sueño en la segunda mitad de la noche, reduce el sueño REM y hace que uno se despierte sintiéndose peor que antes de acostarse. Las comidas muy picantes o muy ácidas también pueden generar reflujo gástrico que interfiere con el descanso. Y hay un factor ambiental relacionado con la alimentación mediterránea que me parece muy hermoso y muy terapéutico: la cultura de la sobremesa. Esa costumbre española de quedarse en la mesa después de comer, conversando con calma, sin prisa, con un café o una infusión. Ese tiempo de transición entre la actividad del día y el descanso de la tarde
tiene un efecto real de desactivación del sistema nervioso. Es una forma de decirle al cuerpo: el tiempo activo va terminando. Cuídenla. Es parte de su salud. Y ahora hablemos de algo que a muchos les sorprende: la conexión directa entre el movimiento durante el día y la calidad del sueño por la noche. Hay una frase que me gusta mucho decirles a mis pacientes con insomnio: el sueño se gana durante el día. Y es literal. El ejercicio físico regular es uno de los factores más potentes para mejorar la calidad del sueño. Múltiples estudios demuestran que las personas mayores que hacen actividad física moderada de forma habitual tardan menos en dormirse, tienen más sueño profundo, se despiertan menos veces durante la noche y se levantan sintiéndose más descansadas que las sedentarias. ¿Por qué funciona? Por varias razones. El ejercicio eleva la temperatura corporal durante la actividad, y el descenso posterior de esa temperatura, que ocurre en las horas siguientes, es una de las señales que el cerebro usa para iniciar el sueño. El ejercicio también reduce el cortisol acumulado durante el día, mejora el estado de ánimo a través de la liberación de endorfinas y aumenta la presión homeostática de sueño, es decir, la deuda de descanso que el cuerpo va acumulando y que hace que el sueño sea más profundo y reparador. Pero hay un matiz importante que quiero que recuerde: el momento del ejercicio importa. El ejercicio intenso realizado en las 2 o 3 horas previas a acostarse puede, paradójicamente, dificultar el sueño, porque eleva la temperatura corporal y activa el sistema nervioso simpático en un momento en el que el cuerpo necesita ir desacelerando. El ejercicio ideal para mejorar el sueño es el que se realiza por la mañana o a primera hora de la tarde. ¿Y qué tipo de ejercicio es el más adecuado? Como siempre, el que se adapte a sus condiciones físicas y que pueda sostener en el tiempo con regularidad. La caminata matinal es extraordinariamente beneficiosa para el sueño, y por una razón adicional muy específica. La exposición a la luz natural en las primeras horas del día es el sincronizador más potente del reloj circadiano. Cuando los ojos reciben luz natural brillante por la mañana, el cerebro sabe que es de día, activa el cortisol matinal de forma adecuada y programa el pico nocturno de melatonina para las horas correctas. En personas mayores que pasan mucho tiempo en interiores, la falta de luz natural es una causa subestimada de alteración del ritmo circadiano y de problemas de sueño. Salir a caminar 30 minutos por la mañana, preferiblemente antes de las 10, tiene un efecto regulador del sueño, equivalente al de algunos medicamentos para el insomnio, sin efectos secundarios. El yoga suave o el tai chi por la tarde, entre las 5 y las 7, son también excelentes aliados del sueño. Combinan el movimiento físico con la respiración consciente y la relajación, lo que activa el sistema nervioso parasimpático, el que nos pone en modo descanso y digestión, y prepara el cuerpo para el sueño nocturno. Los estiramientos suaves antes de acostarse, 10 o 15 minutos de movimientos lentos y respiración profunda, tienen un efecto relajante directo sobre la tensión muscular acumulada durante el día y facilitan la conciliación del sueño. Pueden hacerse perfectamente en el dormitorio, sobre una esterilla o incluso en la cama. Y hay algo que quiero mencionar especialmente para las personas que tienen dolor articular nocturno. Ese dolor de rodillas, caderas o espalda que empeora cuando uno lleva horas tumbado y que interrumpe el sueño repetidamente. En estos casos, la posición al dormir importa mucho. Dormir de lado con una almohada entre las rodillas reduce significativamente la tensión en la cadera y la columna lumbar. Una colchoneta o colchón de firmeza media alta es generalmente más beneficioso que uno muy blando para personas con dolor articular. Y en algunos casos, consultar con un fisioterapeuta para que evalúe la postura al dormir puede marcar una diferencia enorme en la calidad del descanso. Y ahora llega la parte más profunda de esta conversación, la que tiene que ver no con lo que se come ni con lo que se hace, sino con lo que se siente. Porque el insomnio, en muchas personas mayores, no es un problema de melatonina ni de cafeína. Es un problema de corazón. Me explico. Cuando la cabeza no para, cuando uno se acuesta y los pensamientos empiezan a desfilar, las preocupaciones, los reproches, los miedos, las cuentas pendientes, los conflictos no resueltos, eso no es un problema de sueño. Es un problema de carga emocional que no tiene salida durante el día y que explota por la noche cuando, por fin, nos quedamos solos con nosotros mismos en la oscuridad. Y en las personas mayores, esa carga emocional puede ser especialmente pesada. El duelo. Por la pérdida de la pareja, de los amigos, de la propia salud o capacidad, es una de las causas más frecuentes de insomnio en este grupo de edad. Cuando alguien ha perdido a su compañero de vida de muchos años, la cama se convierte en un lugar que ya no es el mismo. El silencio que antes era cómodo se vuelve ensordecedor. Y el cuerpo, que durante décadas se durmió al ritmo de otra respiración, de otro calor, de otra presencia, no sabe cómo hacerlo solo.
La soledad, el aislamiento y la falta de estimulación durante el día también contribuyen de forma directa al insomnio. Cuando el día ha sido vacío, pocas interacciones, poca actividad, poco que haya capturado genuinamente la atención, el cerebro no tiene suficiente carga de experiencias que procesar durante el sueño. Paradójicamente, los días más llenos, más activos, más sociales, producen las noches más reparadoras. La ansiedad anticipatoria sobre el propio sueño es otro factor que merece atención especial. Me refiero a ese ciclo en el que una persona empieza a tener miedo de acostarse porque sabe que no va a poder dormir. Se mete en la cama con tensión, mirando el reloj, calculando cuántas horas le quedan si se durmiera ahora mismo, preocupándose por cómo va a estar mañana si no descansa. Y esa tensión, naturalmente, impide aún más el sueño. Es un círculo vicioso que se retroalimenta. ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Lo primero es trabajar la relación con la cama y con el dormitorio. La técnica del control de estímulos, que es una de las intervenciones más eficaces de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, establece una regla simple pero poderosa. La cama es solo para dormir y para la intimidad. No para ver la televisión, no para leer tabletas o móviles, no para preocuparse. Cuando la mente asocia la cama con la actividad y la tensión, el sueño se resiste. Cuando la asocia solo con el descanso, viene más fácilmente. Lo segundo es crear una rutina de desconexión, lo que en inglés se llama wind down routine, en la hora previa a acostarse. Una secuencia de actividades tranquilas y placenteras que le digan al sistema nervioso que el día está terminando. Puede ser una infusión caliente, un baño o ducha templada, que produce ese descenso de temperatura corporal que facilita el sueño. Leer un libro en papel, escuchar música suave o simplemente sentarse en silencio unos minutos. Lo tercero, y quizás el más importante para muchas personas, es encontrar un espacio durante el día para procesar las emociones y las preocupaciones, en lugar de dejarlas acumularse para la noche. Escribir un diario, hablar con un amigo de confianza, asistir a un grupo de apoyo, o trabajar con un psicólogo cuando la carga es demasiado grande para gestionarla solo. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio, la llamada TCCI, es la intervención con mayor evidencia científica para el insomnio crónico, por encima incluso de los medicamentos para dormir. Y puede hacerse con un psicólogo, incluso de forma online. Y finalmente, algo muy sencillo pero con un efecto poderoso: la gratitud consciente antes de dormir. Antes de apagar la luz, piense en 3 cosas buenas que hayan pasado ese día. Pueden ser pequeñas. El café de esta mañana estaba muy rico. Llamé a mi hija y me alegró escucharla. Hoy salió el sol y di un paseo. La práctica de dirigir la atención hacia lo positivo antes de dormir reduce la activación del sistema de amenaza del cerebro y facilita la transición al sueño. Hay estudios que muestran que esta práctica, sostenida durante 2 semanas, mejora significativamente tanto la calidad del sueño como el estado de ánimo al día siguiente. Déjeme contarle esta semana las historias de 2 personas que reconocerá, porque sus situaciones son muy comunes. La primera es la de Pilar, 67 años, maestra jubilada. Vive con su marido Paco en un pueblo de la provincia de Toledo. Pilar llevaba casi 3 años durmiendo fatal. Se despertaba todas las noches entre las 2 y las 3 de la madrugada, y a partir de ahí, ya no volvía a dormir. Amanecía agotada, irritable, con dolor de cabeza y con una sensación de pesadez que se arrastraba todo el día. Su médico le había recetado una benzodiazepina, un medicamento para dormir, que al principio le ayudó. Pero con el tiempo necesitaba dosis cada vez mayores, y tenía la sensación de que el sueño con pastilla no era el mismo, que se despertaba atontada y sin haber descansado de verdad. Cuando revisamos su caso con detenimiento, encontramos varias piezas del puzzle. La primera. Pilar tomaba 2 cafés por la tarde, uno después de comer y otro a las 6. Llevaba haciéndolo toda la vida, y nunca lo había asociado con el sueño. Eliminamos el café de después de las 2 del mediodía. La segunda. Pilar pasaba las tardes en el sofá viendo la televisión hasta las 11 de la noche y se dormía muchas veces frente al televisor, lo que fragmentaba su presión de sueño. Le pedimos que evitara dormirse en el sofá y que estableciera una hora fija para acostarse y levantarse todos los días, incluso los fines de semana. La tercera. La habitación de Pilar tenía una persiana que dejaba pasar luz de la farola de la calle. Compraron un antifaz y colocaron una persiana opaca. El ruido del camión de basura que pasaba a las 4 de la madrugada también la despertaba. Colocaron tapones para los oídos. Y la cuarta, que fue la más reveladora. Cuando hablamos de cómo había cambiado su vida desde la jubilación, Pilar reconoció que echaba mucho de menos su trabajo, sus alumnos,
la sensación de ser útil y de tener una misión cada mañana. Desde que se jubiló, los días le parecían vacíos, y ese vacío de noche se llenaba de pensamientos. Trabajamos juntos para que Pilar encontrara nuevos propósitos. Se apuntó a un programa de voluntariado de lectura en la biblioteca local para niños con dificultades de aprendizaje. En pocas semanas, volvía a casa con historias que contar, con energía, con la sensación de haber importado para alguien ese día. En 6 semanas, Pilar dormía de un tirón 6 horas y media. Redujo su medicación para dormir bajo supervisión médica. Y me dijo, en su última visita, «Doctor, hace años que no me despertaba con ganas de levantarme». El segundo caso es el de Vicente, 74 años, exmilitar, viudo desde hacía un año. Vicente llegó a mi consulta con unas ojeras profundas y una mirada que reconocí inmediatamente. Era la mirada del agotamiento crónico mezclado con tristeza. Me contó que desde que murió su esposa Carmen no había vuelto a dormir bien. Se acostaba en su lado de la cama mirando el lado vacío, y el sueño simplemente no llegaba. Cuando por fin se dormía, se despertaba a las 4 en punto. Todos los días, a las 4 en punto. Y ya no había manera de volver a dormir. En el caso de Vicente, el abordaje no podía ser solo de higiene del sueño. Era un duelo que necesitaba espacio y acompañamiento. Le derivé a un psicólogo especializado en duelo, algo que él inicialmente rechazó. Los militares no vamos al psicólogo, doctor. Pero que finalmente aceptó cuando le dije, Vicente, ir al psicólogo no es señal de debilidad, es señal de que uno quiere seguir viviendo bien. Paralelamente, introducimos algunos cambios concretos. Le sugerí que pusiera en el lado de Carmen una fotografía de ella con la que pudiera hablarle antes de dormir, un ritual de conexión emocional que a muchos viudos les ayuda a hacer la transición al sueño. Le propusimos también cambiar el dormitorio ligeramente, mover algunos muebles, poner unas plantas, cambiar las cortinas, no para borrar la memoria de Carmen, sino para que el espacio no fuera una reproducción exacta y dolorosa del pasado. Y le recomendamos que cada mañana, a las 7 en punto, saliera a caminar 45 minutos por el parque. Con o sin ganas. Sin excepciones. En 3 meses, Vicente dormía entre 5 horas y media y 6 horas, con solo un despertar nocturno. No era perfecto, pero era mucho mejor. Y lo más importante, había conocido en el parque a un grupo de jubilados que se reunían a caminar todas las mañanas. Tenía nuevos amigos. Tenía a quien esperar cada mañana. El sueño de Vicente mejoró cuando su vida volvió a tener textura. Bien, vamos con las preguntas sobre el sueño que más me hacen. Pregunta 1. Doctor, ¿es bueno o malo dormir la siesta? Me han dicho cosas contradictorias. La siesta es una de las costumbres más españolas que existen y tiene una imagen muy controvertida cuando hablamos de insomnio. La respuesta honesta es, depende. Para las personas que duermen bien por la noche, una siesta corta, de 20 a 30 minutos no más, tiene efectos muy positivos sobre el rendimiento cognitivo, el estado de ánimo y la salud cardiovascular. El estudio SHARE, realizado con más de 3.000 personas en Europa, demostró que las personas que echaban siestas cortas regularmente tenían un volumen cerebral significativamente mayor en la edad adulta tardía que las que no siestaban. Sin embargo, para las personas con insomnio, la siesta es un arma de doble filo. Una siesta larga, más de 45 minutos, o una siesta tardía, después de las 3 de la tarde, puede reducir la presión homeostática de sueño y hacer que el sueño nocturno sea más difícil de conseguir y más fragmentado. Mi recomendación: si tiene insomnio y quiere siesta, limítela a 20 minutos máximo, siempre antes de las 3 de la tarde, y use una alarma. La llamada siesta del café. Tomar un café justo antes de la siesta y dormir 20 minutos. Es una técnica con evidencia científica. La cafeína tarda unos 20 minutos en hacer efecto, así que cuando se despierta, el café ya está actuando y se siente especialmente alerta. Curioso, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Debo tomar melatonina? La veo mucho en las farmacias. La melatonina es uno de los suplementos más vendidos para el sueño, y tiene sentido dado que, como explicamos, su producción disminuye con la edad. Hay que distinguir 2 usos. Para problemas de conciliación del sueño, es decir, para las personas que tardan mucho en dormirse, la melatonina puede ser útil, especialmente a dosis bajas, 0,5 a 1 miligramos, tomada 30 minutos antes de acostarse. Para los despertares nocturnos o el sueño fragmentado, su eficacia es más limitada. Lo que sí está bien documentado es el uso de melatonina para el desfase del jet lag y para reajustar el reloj circadiano en personas que se han quedado con horarios muy irregulares. Un aspecto importante. En España, la melatonina en dosis superiores a 1,9 miligramos requiere prescripción médica.
Las presentaciones de venta libre son de dosis baja. Antes de tomarla, consúltelo con su médico, especialmente si toma otros medicamentos, porque puede interaccionar con anticoagulantes, inmunosupresores y algunos antidepresivos. Y déjeme decir algo que digo siempre. La melatonina puede ayudar a conciliar el sueño, pero no mejora la calidad del sueño profundo. Para eso, los cambios en el estilo de vida que hemos comentado hoy tienen un efecto mucho más potente y duradero. Pregunta 3. Tengo apnea del sueño y me han recomendado una máquina CPAP. ¿Merece la pena? Esta es una pregunta muy importante porque la apnea del sueño está enormemente infradiagnosticada en personas mayores y sus consecuencias son muy serias. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que la vía aérea superior se colapsa repetidamente durante el sueño, interrumpiendo la respiración por segundos o incluso más de un minuto, decenas o incluso cientos de veces por noche. Cada apnea produce un microdespertar, muchas veces imperceptible para la persona, que fragmenta el sueño y deja al organismo en un estado de estrés crónico nocturno. Las consecuencias incluyen somnolencia diurna intensa, deterioro cognitivo, hipertensión de difícil control, arritmias cardíacas y un riesgo muy aumentado de infarto e ictus. La CPAP, que es un dispositivo que administra aire a presión positiva para mantener la vía aérea abierta durante el sueño, es el tratamiento más eficaz para la apnea moderada y severa. Y mi respuesta a su pregunta es, sí, merece absolutamente la pena. Los pacientes que se adaptan bien a la CPAP experimentan mejoras espectaculares en la calidad del sueño, en la energía diurna, en la presión arterial y en la función cognitiva. El mayor reto es la adaptación inicial. Las primeras semanas con la máscara pueden ser incómodas. Pero con paciencia y los ajustes correctos, la mayoría de los pacientes acaban considerando la CPAP imprescindible. Si ronca muy alto, si su pareja ha observado que para de respirar durante la noche, si se despierta con dolor de cabeza, o si tiene una somnolencia diurna que no se explica por las horas de sueño, por favor, coméntelo con su médico. Un estudio del sueño puede cambiarle la vida. Pregunta 4. ¿Es malo ver la tele antes de dormir? Depende de qué se vea y cómo. La luz de la pantalla, especialmente la luz azul que emiten televisores, tablets y móviles, suprime la producción de melatonina porque el cerebro la interpreta como luz diurna. Esto retrasa el inicio del sueño, pero hay un factor adicional que a menudo se olvida: el contenido emocional. Ver un informativo lleno de noticias preocupantes, una película de acción o terror, o una discusión en redes sociales antes de acostarse activa el sistema nervioso y hace que el cerebro llegue a la cama en modo alerta en lugar de en modo descanso. Mi recomendación práctica: si le gusta ver la tele por la noche, está bien hacerlo. Pero elija contenidos tranquilos y positivos, apague la pantalla al menos 45 minutos antes de acostarse y nunca lleve el móvil a la cama. Y así llegamos al final de esta conversación sobre el sueño. Una conversación que espero que haya cambiado algo en su forma de entender las noches que no descansan. Hemos aprendido que el sueño no es tiempo perdido. Es el momento en que el cuerpo se repara, el cerebro se limpia y el corazón descansa. Que dormir mal no es una condena de la edad, sino una señal de que hay cosas que se pueden mejorar. Que la alimentación, el movimiento, la luz del día, las emociones y las relaciones influyen profundamente en cómo dormimos cada noche. Recordamos a Pilar, que recuperó el sueño cuando encontró un nuevo propósito. Y a Vicente, que volvió a descansar cuando su vida volvió a tener personas y razones para madrugar. Y yo le digo a usted lo mismo que les dije a ellos. Su sueño se puede mejorar. No de golpe, no con una pastilla mágica, no de la noche a la mañana. Pero sí, paso a paso, con los cambios correctos y con la paciencia que merece algo tan importante como el descanso. Esta noche, empiece por una sola cosa, solo una. Esta noche, antes de apagar la luz, escriba en un papel 3 cosas buenas que pasaron hoy. Pueden ser pequeñas. No importa, hágalo durante 7 noches seguidas y cuénteme en los comentarios si nota alguna diferencia en cómo duerme o cómo se despierta. Me muero de curiosidad por saber su experiencia. ¿Cuál es el mayor ladrón de su sueño? ¿El café? ¿Las preocupaciones? ¿El dolor? ¿La televisión? Escríbalo en los comentarios. Su respuesta puede ayudar a otra persona que está pasando exactamente por lo mismo y que todavía no sabe que tiene solución. Si tiene usted un familiar o amigo que lleva años durmiendo mal y que ya se ha resignado a ello, envíele este video. A veces, la información correcta en el momento correcto cambia algo que parecía imposible de cambiar. Y si aún no está suscrito a Salud y Vitalidad en la Madurez, este es su momento. Cada semana una conversación nueva, cada semana una razón más para cuidarse.